A ver, pensemos en nuestro sistema de justicia. Es lento, es carísimo y muchas veces parece que simplemente no funciona. Pero, ¿y si toda esa ineficiencia no fuera un error? ¿Y si en realidad fuera un mecanismo de defensa, un escudo que nos protege? Hoy vamos a explorar la sorprendente lógica económica que se esconde detrás de por qué un sistema que parece defectuoso puede ser, de hecho, mucho más seguro para todos. Nos basaremos en las ideas del economista David Friedman. Para poder entender todo esto, tenemos que empezar con una pregunta que de entrada suena bastante extraña. Desde un punto de vista puramente económico, ¿podría un crimen llegar a ser bueno? Ojo, la respuesta a esta pregunta es la clave de todo el análisis. Imaginen esta escena clásica. Un cazador está perdido en el bosque, a punto de morir de frío y de hambre. Ve una cabaña vacía, rompe una ventana y entra para comer algo y usar el teléfono para pedir ayuda. Técnicamente cometió varios delitos, allanamiento, robo, pero seamos sinceros, el beneficio, salvar su propia vida, es inmensamente mayor que la pérdida para el dueño, que al final es solo una ventana rota y un poco de comida. Bueno, pues en el lenguaje de la economía, este tipo de acto tiene un nombre muy particular: crimen eficiente. Y es un concepto que, hay que decirlo, no se enfoca en la moralidad sino en el resultado neto. Aquí, el valor de la vida que se salvó fue muchísimo mayor que el costo del daño. O sea, hubo un beneficio neto para la sociedad. ¿Es un cálculo frío? Sí, pero es el punto de partida que necesitamos. Pero claro, el caso del cazador es la excepción que confirma la regla. La gran mayoría de los crímenes en el mundo real son de hecho ineficientes. Pensemos en el robo de un coche. La ganancia para el ladrón, ¿cuánto será? ¿Unos cuantos miles de dólares si lo vende por partes? Pues eso es mucho, muchísimo menos que la pérdida para el dueño. El valor del vehículo, el problema de no tener transporte, el estrés, el papeleo. Aquí hay una pérdida neta para la sociedad, y es precisamente por eso que queremos evitar que estos actos ocurran. Muy bien, ahora vamos a la siguiente pieza del rompecabezas. Porque, claro, disuadir el crimen no es gratis. Los castigos, en sí mismos, tienen un costo económico que casi nunca consideramos. Miren esta comparación porque es súper reveladora. Una multa de $10,000 en el fondo es solo una transferencia de dinero. Pasa del bolsillo del criminal al del Estado. El costo social neto es cero. El dinero no se destruyó, solo cambió de manos. Pero la prisión... la prisión es un agujero negro económico. Le cuesta al criminal el equivalente a $10,000 en tiempo perdido y libertad. Pero es que además, al Estado le cuesta otros $10,000 mantenerlo ahí. Es un castigo que destruye riqueza por partida doble. Es por definición económicamente ineficiente. Entonces, si seguimos esta lógica, la pregunta que surge es obvia, ¿no? A ver, si las multas son tan eficientes, ¿por qué no hacemos lo siguiente para ahorrar en policía y tribunales? Ponemos multas gigantescas, de $1,000,000, por ejemplo, pero con una probabilidad de que te atrapen súper baja. En teoría, el efecto disuasorio debería ser el mismo, pero con mucho menos costo. La respuesta a esa pregunta es, en realidad, muy simple. La mayoría de los delincuentes no tienen $1,000,000 para pagar. Una vez que la multa supera todo lo que una persona posee, deja de ser un disuasivo efectivo. Da igual que la multa sea de 100,000 o de 100 millones, si no puedes pagarla. En ese momento, si el sistema quiere aumentar el castigo, no le queda otra que recurrir a la cárcel, ese método tan caro e ineficiente. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y, la verdad, un poco siniestras. Vamos a hacer un experimento mental. Llevemos esta lógica de la eficiencia hasta sus últimas y más escalofriantes consecuencias. ¿Cómo se vería un sistema de justicia diseñado para ser pura y exclusivamente rentable? La lógica de la eficiencia pura es brutalmente simple. 1. El objetivo es conseguir la máxima disuasión posible con el mínimo costo. 2. El problema principal es que la prisión es un pozo sin fondo de dinero público. Y 3. La solución económica, si dejamos de lado cualquier tipo de moralidad, es bastante clara. Ejecutar a alguien es mucho, mucho más barato que mantenerlo encerrado de por vida. Este es el núcleo del experimento. Imaginemos que, para un criminal, el miedo que le produce una probabilidad del 60% de pasar 10 años en la cárcel es equivalente al miedo de tener un 10% de probabilidades de ser ejecutado. Si ambos escenarios disuaden el crimen por igual, el segundo es infinitamente más eficiente para el Estado, que se ahorra una fortuna en costos de encarcelamiento. Si llevamos esta lógica a su conclusión más oscura, el sistema perfecto se vería así. A los criminales ricos se les exprimiría con multas hasta el último centavo.
A los que no tienen dinero pero pueden trabajar, se les convertiría en esclavos para que paguen su deuda a la sociedad. Y a los que no pueden ni pagar ni producir, bueno, la ejecución se convierte en la opción más rentable. Y ya puestos para crear aún más valor, se podrían cosechar sus órganos. Ok, vamos a detenernos aquí un segundo. Este sistema que acabamos de describir es lógico, es eficiente desde el punto de vista económico y es una absoluta pesadilla. Nuestro instinto nos grita que algo aquí está fundamentalmente mal. Esto significa que nuestro modelo económico, que parecía tan lógico, tiene un punto ciego, una falla garrafal. ¿Pero cuál es? Pues la gran revelación, el giro de la historia, no tiene que ver con los incentivos del criminal, sino con los incentivos de quienes se supone que deben aplicar la ley. Para entender la falla necesitamos un concepto clave: búsqueda de rentas, o rent seeking en inglés. Olvidemos el nombre, que es complicado. Significa simplemente usar las reglas de un juego para enriquecerse a costa de los demás, pero sin crear nada de valor nuevo. Es, en esencia, un saqueo legalizado. Y justo ahí está la falla del modelo de eficiencia pura. Asume que la policía, los fiscales y los jueces son una especie de ángeles incorruptibles que solo buscan el bien común. Pero la realidad es que son seres humanos, y los seres humanos, como todos, responden a incentivos. Y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. En el momento en que el castigo se vuelve rentable, cuando se puede sacar dinero de multas, trabajo forzado o incluso órganos, se crea un incentivo perverso y peligrosísimo. Condenar a la gente, sea culpable o no, se convierte en un negocio. Las consecuencias son para echarse a temblar. La policía ya no se enfocaría en la seguridad, sino en los delitos que permiten confiscar coches y casas. Los fiscales podrían tener bonos por cada condena, lo que los incentivaría a incriminar a inocentes. Incluso se podrían crear leyes ridículas solo para alimentar esta máquina de generar ingresos para el Estado. Y todo este recorrido oscuro nos lleva, por fin, a la sorprendente conclusión, a la virtud oculta de nuestro sistema, ese que nos parece tan imperfecto. La gran revelación es esta: el hecho de que la prisión sea tan increíblemente cara no es un error del sistema. Es de hecho su característica de seguridad más importante. Piénsenlo, precisamente porque encarcelar a alguien es una pérdida de dinero para el Estado, se elimina el incentivo económico para que policías o fiscales incriminen a gente inocente por negocio. Hacer que el castigo sea un gasto y no una ganancia es nuestro principal seguro contra una tiranía rentable. El autor lo explica con una analogía que es brutal, pero muy efectiva. No prohibimos el canibalismo solo por una cuestión moral. Lo prohibimos porque si fuera legal, todos empezaríamos a vernos unos a otros como una posible cena. De la misma manera, si la justicia fuera rentable, todos correríamos el riesgo de convertirnos en la fuente de ingresos del sistema. En resumen, toda esa ineficiencia, todo ese costo y todo ese aparente desorden que tanto criticamos en nuestro sistema de justicia es, paradójicamente, nuestra mayor protección. Es el precio que pagamos como sociedad para no vivir bajo un sistema depredador, donde nuestra inocencia valdría menos que el dinero que se podría sacar de nuestra condena. Así que, la próxima vez que nos quejemos de lo lento o lo caro que es el sistema, recordemos esta idea y hagámonos la pregunta final: ¿es este caos el precio necesario que debemos pagar por la justicia o es un error que hay que arreglar? Es una idea que nos mantiene a salvo de un sistema perfectamente eficiente y perfectamente tiránico. Sin duda, algo en lo que vale la pena pensar.